Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio. Buenos días. Aún hay compañeros que se están uniendo, pero bueno, nos vamos incorporando. Bueno, para el día de hoy teníamos los temas de análisis técnico. Silenciar. Por favor, mantener los micrófonos silenciados. Bueno, para el día de hoy teníamos los temas de análisis de ofertas, evaluación y demás. Quería aprovechar para incluir un tema que es el de la etapa de recepción de ofertas. Entonces, les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo las opciones que tenemos en el sistema. Cualquier duda, me interrumpen, no hay ningún problema. Si tienen casos, etcétera, todo lo podemos comentar para enriquecer la actividad. Les voy a compartir. Perfecto. Me informan si ya pueden ver correctamente. Sí, José. Sí, Perfecto. Bueno, vamos a ver. En etapa de recepción de ofertas, por ejemplo, yo aquí tengo estos dos pliegos que están en recepción de ofertas, ¿verdad? Podemos tener dos opciones. Aquí podemos verlas desde mi página de concursos, podemos ver aclaraciones o bien recursos, ¿verdad? En este caso serían los recursos de objeción. Las aclaraciones, bueno, aquí las podemos ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pide cada proveedor? Va a tener un número, va a tener una fecha. En buen principio, si nosotros estamos siguiendo la línea de que el usuario haga las cosas por el sistema, las aclaraciones también las podríamos ver por el sistema, ¿verdad? Entonces, aquí el sistema nos va a mostrar unas opciones para mandar una solicitud de información al usuario para que valore lo solicitado por el proveedor. Entonces, por ejemplo, aquí el proveedor el 20 de septiembre manda a decir que si podemos ampliar el rango de plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el usuario respondió. En este caso lo hizo por correo. Entonces, la respuesta es lo que hacemos es juntar el correo. Pero bueno, si nosotros logramos que el usuario digitalice esa respuesta, ¿verdad? O sea, no que responda por correo, sino que nos responda directamente en el sistema, sería lo mejor. Bueno, voy a ver si tengo alguna pendiente para ver si podemos ver esa opción. Ok. Pues, por ejemplo, aquí está la consulta que hizo el usuario y aquí están los botones que nosotros tenemos, ¿verdad? Pues bueno, las solicitudes internas son solicitudes de verificación, ¿verdad? Entonces, yo aquí podría darle una respuesta directa a esto, si es desde un plano administrativo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso es una consulta totalmente técnica y entonces yo mando una solicitud de verificación al usuario. Entonces, una solicitud de verificación normal. Entonces, yo aquí le pondría al usuario, ¿verdad? Extensión de solicitud de declaración. Aquí le podría poner lo mismo. Aquí paralelo secuencial, casi que en todos estos casos pensaría que es paralela y aquí buscamos la unidad. Bueno, entonces, no sé, Luis Mesén. Entonces aquí tenemos a Luis Mesén y le asigno un tiempo para responder, de acuerdo al tiempo que nosotros tengamos, digamos, en nuestro trámite, ¿verdad? Y se la podemos enviar. Entonces así el usuario nos va a responder directamente la solicitud de verificación y ya vamos a tener el respaldo para responder esta solicitud. Entonces, ese apartado es importante. Si lo podemos ir trabajando con los usuarios, sería lo mejor para ir digitalizando también este proceso, ¿verdad? Ya, si ya van a haber el visto bueno del pliego, pueden hacer estas aclaraciones también. El otro que tenemos acá son los recursos de objeción. Bueno, en este José, caso no. Sí, bueno, nada más para ahí acotar de que si el usuario nos da la respuesta, de igual manera nosotros como analistas tenemos que responder la solicitud de aclaración. No es que ajá, queda respondido con solo que la unidad técnica haga el respaldo, ¿verdad? exacto. De hecho, eso aquí, les iba a preguntar, de hecho. sí, vea que aquí, digamos, está la solicitud de verificación, ¿verdad? Yo después me va a aparecer un botón que va a decir resultado de la solicitud de verificación, Claro. pero siempre me va a aparecer cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Y si yo quiero notificarle solo a ese proveedor o a todos los proveedores. La verdad es que yo siempre utilizo notificar a todos los proveedores,
Pero no encuentro un caso en que yo le tenga que notificar a uno solo en esta etapa, ¿verdad? Entonces, yo siempre utilizo notificar a todos los proveedores. Entonces, y yo le pondría, ver, ¿verdad? Le podría poner acá, ver respuesta de la solicitud de verificación. Entonces, yo no toca asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Sino que es del usuario. Y entonces aquí ya tendríamos la atención de esta solicitud de aclaración. Bueno, eso en el caso de las aclaraciones. Lo que habíamos conversado es que siempre que hayan aclaraciones, hacer un anuncio, ¿verdad? Entonces, los anuncios son gratis, me dijeron una vez. Y en realidad los proveedores, los anuncios sí los consultan, ¿verdad? Por ejemplo, vean en este caso cómo el proveedor lo ve, que eso es algo importante. Por ejemplo, yo aquí tengo este trámite donde el proveedor entra al pliego, lo primero que le van a salir son los anuncios. Entonces, en parte esto lo importante de los anuncios, ¿verdad? Ya que es lo primero que le sale al proveedor. Entonces, si nosotros tenemos una aclaración, tenemos una prórroga además, y el proveedor aquí de primera mano ya lo va a ver. Entonces, en realidad sí es bastante importante. Entonces, bueno, publicar el anuncio, si hay documentos adjuntos y demás, modificar el pliego e incluir esos documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es toda una carpeta porque se cambiaron planos, se cambiaron otras cosillas. Entonces, toda una carpeta que yo incorporé aquí de la aclaración, modificación y prórroga número 1. Bueno, muy importante, por ejemplo, esta modificación cambiaba planos. Entonces, la nueva ley nos trae un nuevo concepto que son las modificaciones sustanciales, las que implican una prórroga del plazo. Bueno, entonces, si es una modificación sustancial, implica una prórroga del plazo. ¿Qué es una modificación sustancial? Es subjetivo. Bueno, pero bueno, cambiar un plano claramente es una modificación sustancial y entonces implicó una prórroga, ¿verdad? ¿De cuánto? Depende del tipo de procedimiento. Si es reducida, el mínimo son 3 días. Si es menor son 5, ¿verdad? Etcétera. Entonces va a depender del tipo de procedimiento. Igual podemos dar más días, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero tomar en cuenta que dependiendo de la modificación o aclaración que nosotros estamos dando, hay que hacerse la consulta de que si es sustancial o no es sustancial, ¿verdad? Para ver si hay que dar prórroga. Si es modificación sustancial, hay que dar prórroga, sí o sí, ¿verdad? Así nos lo dice la ley. Entonces, algo importante a considerar. Entonces, recapitulando, cuando hacemos las aclaraciones, eh, mandarle al usuario la solicitud y responderla, notificarle a todos, publicar el anuncio, ¿verdad? Pues, por ejemplo, aquí está el anuncio, me comunica, bla, 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 ¿verdad? Y si tiene archivos adjuntos, incluirlos, modificar el pliego e incluirlos, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a tratar las aclaraciones. Cuando tenemos recursos, en realidad el capítulo de recursos siempre va a ser igual, ¿verdad? No importa el tipo de recurso. Entonces, siempre vamos a tener un recurso con su contenido, ¿verdad? Aquí es muy importante, la Contraloría ha insistido en que el recurso debe estar en este apartado, de todo el texto, ¿verdad? Si no está ahí, se considera inadmisible. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que valorar, que el recurso entró en tiempo y la forma sería que esté en este campo de texto. Yo aquí este campo lo puedo ampliar. A mí la verdad, leerlo aquí me parece muy engorroso. Entonces yo lo que hago es que lo copio y me lo llevo a Word y desde ahí lo trabajo. Pero bueno, si a alguien le queda bien verlo, entonces lo puede ver desde acá, no hay ningún problema. Em, y entonces lo que vamos a hacer es asignar el tiempo, la fecha límite del trámite, ¿verdad? Hay un cuadrito, yo creo que no se los hemos enviado a usted. Este cuadrito lo preparó Stevens cuando salió la nueva ley, que en realidad yo aquí lo tengo impreso, lo tengo aquí pegado para consultarlo. Entonces, define los plazos por tipo de procedimiento. Entonces, por ejemplo, aquí está recurso de objeción en una licitación reducida. Tenían 2 días para presentarlo. Hay 3 días para dar de audiencia y 3 días para resolver. Entonces, para una reducida tendríamos 6 días, ¿verdad? Para resolver. Entonces, por ejemplo, si esto hubiera sido hoy,
Entonces yo agarro aquí el calendario y sumo los 6 días. Bueno, el encargado, como lo estamos trabajando, se asigna directamente al analista. Ya tenemos asesor legal, entonces, bueno, asesora legal, perdón, se llama Verónica. Entonces, es algo que yo tocaré con ella para ver si ya la ponemos directamente encargada o si seguimos trabajando con esta figura, pero bueno, de momento seguimos en que se le asigna al analista, ¿verdad? Aquí tenemos unos botones para declarar inadmisible, ya sea por extemporáneo o porque no compete a la institución. Siempre en estos casos hay que conversarlo con la asesora legal porque hay que hacer igual hay que hacer una resolución si el recurso es inadmisible, ¿verdad? Entonces, para aquí pegar el texto. Entonces, por ejemplo, el proveedor no puso aquí el recurso, sino que lo hizo mediante un documento adjunto y aquí no puso nada. Entonces ya sabemos que es un recurso inadmisible. Entonces, ok, informamos este trámite, se recibió el recurso, pero no usó el formulario. Entonces es inadmisible. Esperamos la resolución de inadmisible y la pegamos acá para declarar el recurso inadmisible. Otra opción para ser inadmisible es que haya entrado fuera de tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora vimos que para las reducidas, el plazo para la presentación del recurso es de 2 días. Y si viene un proveedor y me lo presenta en el día 3, el sistema inmediatamente me va a decir extemporáneo. Entonces, ok, igual va a tener una resolución pequeñita, pero que diga que el recurso es inadmisible por extemporáneo. Y la otra opción es que no compete a la institución. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuera una mayor, quien no tiene que atender es la Contraloría General de la República. Y el usuario, el proveedor lo presentó ante la administración. Entonces, igual, eh, nosotros lo vemos, decimos, no, eso es una licitación mayor, no le compete a la administración. Y entonces igual, una pequeña resolución para declararlo inadmisible. Bueno, así es como esta primera parte de los recursos. Voy a buscar uno que ya esté resuelto para el resto. Bueno, este es inadmisible, no sirve. La otra parte de recursos son las audiencias, que hay que mandar tanto al adjudicatario o adjudicatarios y perdón, y a la unidad, ¿verdad? Interesada. Entonces, por ejemplo, la misma norma, igual nos volvemos al cuadrito, nos dice cuánto tiempo tenemos para dar esas audiencias, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en una licitación menor voy a tener 5 días hábiles. Bueno, entonces aquí está 5 días hábiles. Entonces es el plazo que yo le doy al adjudicatario o le doy a la unidad para pronunciarse sobre el recurso. Ya yo creo que eso sí lo tenemos claro, que esa parte el usuario sí o sí lo tiene que atender por el sistema, incluso lo tiene que atender utilizando el campo de texto, ¿verdad? Es algo en lo que la Contraloría nos ha exigido y es bastante insistente que tiene que estar en este campo, ¿verdad? La respuesta. O sea, él puede poner un archivo adjunto y firmarlo y todo lo que usted quiera, pero lo importante tiene que estar aquí. Y si no está aquí, es como si no se hubiera atendido la audiencia, ¿verdad? Entonces son como detallitos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ok, yo aquí le voy a mandar una solicitud de información normal, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna diferencia. Le pongo audiencia y, bueno, se le remite para audiencia escrita, ¿verdad? He visto compañeros que incluso les soplan a los proveedores o a la unidad y les dicen, recuerde que tiene que usar el campo asignado al formulario. O sea, que este campo, ¿verdad? Y es un recordatorio válido, la verdad, porque la unidad a veces no saben. Entonces lo que hacen es, crean igual un oficio y lo adjuntan. Y entonces la asesora legal nos dice, ok, esa respuesta que está en un oficio, necesito que le mande otra solicitud para que la pegue en el campo de texto, ¿verdad? Esto es por un tema de estadísticas de la Contraloría y demás, que ellos ocupan que esta información esté en los campos de texto. Dime, Juanma. Creo que estaba primero Tatiana, José. Ah, perdón, no oí la mano de Tatiana. Señorita.
Gracias, José. Sí, bueno, es que primero que buena noticia que ya haya asesor legal nombrado. Asesora. Asesora, ok, perfecto. No es la misma que nos estaba viniendo atendiendo por servicios profesionales, o sí, no sé si es la No, misma. Ah, no, ok, no, no. quería saber más o menos por lo que hemos venido trabajando con los últimos recursos que hemos enviado, porque quería saber si se va a mantener el procedimiento como que teníamos establecido, ya con una asesora directamente, digamos, por parte de las unidades que lo tenemos que trabajar como con ustedes, que lo mandábamos a Ajá. María Fernanda y a usted para que se lo remitieran a la asesora y toda esa cuestión. Y lo otro que quería saber es con respecto a lo de por decirlo así, rechazo de plano, que habría que hacer cuando no lo incorporan dentro del contenido de la solicitud. em, en esos casos, cuando, bueno, o cuando marcaste eso de que no compete en la institución o inadmisible, ese paso, digamos, yo no lo toco hasta que yo no dé no revise el recurso y dé las audiencias, por decirlo así, pero en todo caso, decías que hay que verlo con la asesora. Ujú. Entonces, el tiempo de respuesta, que bueno, de hecho ya nos pasó uno anterior, el tiempo de respuesta de que la asesora nos indique si se le da admisible o no a un recurso, ¿cómo lo manejaríamos? Ok, vamos a ver. El procedimiento de momento sigue igual y digamos, yo optaría por mantenerlo porque creo que nos ha funcionado eso de llenar el formulario y llevar ahí las estadísticas. Si hay algún cambio, nosotros se los estaríamos informando, ¿verdad? Cuando es rechazo de plano, de hecho, digamos, como la visión que yo tengo es que en el campo de observaciones nosotros pongamos el hallazgo que encontramos. Entonces, por ejemplo, este recurso no utilizó formulario y lo pongamos en el campo de observaciones. Incluso yo a veces he puesto, porque yo recibo recursos, el plazo para la admisibilidad vence tal día, ¿verdad? Entonces, sería aprovechar ese campo de observaciones para decir, mira, yo creo que este recurso es inadmisible por estas razones, ¿verdad? Y nosotros ahí tenemos el criterio para hacerlo, conocemos los plazos y demás, y el plazo para declarar, perdón, para declarar la inadmisibilidad vence tal día, ¿verdad? Porque eso también está definido por norma. Creo que son 3 días, si no mal recuerdo. Entonces, nosotros ese campo de observaciones podríamos poner esa observación. Incluso, si yo me comprometería al parte de las cosas de hablar con esta muchacha Verónica, es de que si ella ve esa observación y le dé prioridad a sus casos. Entonces, así lo vamos a hacer. Los casos que ahorita tenemos pendientes y que ya estaban asignados a la asesora externa los va a terminar. Eso sí es importante decirlos. Pero ya los nuevos, ya sí los va a tener la compañera Verónica. Ok, Ok, perfecto. Sí, entonces si lo seguimos enviando, digamos, cuando llenamos el sí, formulario y le mejor. mandamos le indicamos a usted y a María Fernanda igual que hay un proceso de recurso y Sí, ustedes se encargan como de la siguiente parte. Sí, ahí sí, lo único que me quedaba como un poco con duda era eso de la inadmisibilidad o, bueno, es que solamente hay dos opciones en ese espacio, que es sí. inadmisibilidad y que no compete en Ujú. la institución. Entonces ahí donde yo por eso no lo marco como hasta después de dar las audiencias, porque me da cosilla que no es ninguna de las dos opciones, ¿verdad? Sí, si es inadmisible, digamos, si ya usted sospecha que es inadmisible o ya usted tiene certeza que es inadmisible, no hay que dar audiencias, ¿verdad? No Sí, las sí, damos. eso sí. Y Entonces con la usted otra dice, opción es vea, no compete. Yo normalmente le doy, digamos, si ya leí el recurso, normalmente le doy admisible. ujú, Lo único que ahí, digamos, en lo que variamos un poco es cuando no completan el formulario, ¿verdad? Que ahí también se rechazaría como nos indicaste con ese comentario de que no ajá, utilizó el formulario. Pero fuera de eso, digamos, normalmente yo lo que hago es que le doy admisible, porque si usted, no sé si lo han notado, ¿verdad? En el menú, si usted se mete al recurso, le sale de una vez la ventanilla esta de si es inadmisible o no. Pero si ajá, usted sí, se lo mete primero. desde el expediente, sale un poco diferente. Sale para Ujú. poner ya el nombre de la Sí, persona que lo estos va a dos. atender. Ajá, Exacto. Entonces, son dos si de opciones. repente uno no se meta, uno le puede, si uno en esta parte donde me acabas de ponerlo, le da admisible,
se le despliegan todo el resto de opciones. Pero si no Sí, lo de atiende desde hecho, aquí como admisible, ajá, no se le despliega, hay que ir desde el expediente. Entonces, ahí es donde varía un poquillo la sí. operación, ¿verdad? De hecho, Pero si no tiene normalmente sí. dudas, lo puede declarar admisible, pero aquí en el registro de la resolución tenemos la Lo opción de rechaza. rechazo de plano. Y Ah, ok, aquí ya hay perfecto. más opciones, ¿verdad? Para rechazarlo de Sí, plano. sí, igual con la resolución Entonces, que se genere del proceso. exacto. Entonces, Ah, ok, pero si tenemos sospechas de que es inadmisible, no demos audiencias. Eso sí es importante, ¿verdad? Pero entonces aquí ya usted puede decir por qué fue, digamos, rechazado de plano. Entonces, por ejemplo, en este caso que no usó el formulario, jurisprudencia reiterada. ¿No? O sea, hay 50 resoluciones de la Contraloría insistiendo que hay que utilizar el formulario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, porque es cierto, cuando vos acá le das, cuando vos lo tenés acá, solo te da dos opciones, que es extemporáneo o no compete. Entonces, si las opciones de rechazo que tenemos no hay ninguna de estas dos, que la otra que se me ocurre es nada más la del formulario, entonces le damos admisible y hacemos lo que está haciendo el recurso anterior. Mamá, Buenos días, gracias, José. Sí, no, en parte ya me contestaste con la bueno, consulta qué dicho. anterior, pero me queda una dudita nada más. Sí, señor. Cuando se tiene que pedir audiencia al adjudicatario, ¿qué pasa si el adjudicatario no cumple en forma y no lo manda vía el formulario de SICOP? ¿Se puede pedir otra vez o qué pasa en esos casos? Nunca me ha pasado, Ok. pero está buenísima la pregunta. Pero Sí, yo pensaría que es como que no hubiera contestado, ¿verdad? De hecho, la Contraloría no creo que le dé otra oportunidad, entonces pensaría que se toma como que no contestó, no se defendió. ok. A mí no me ha pasado, pero Entonces, pienso que ujú, podría suceder. Entonces sí, era como podría para, suceder. sí, tal vez Pienso ya que alguien. sí, al principio se daba mucho, ¿verdad? Pero ya los proveedores están como más afiladillos con ese tema de que sí o sí tienen que usar los formularios, ¿verdad? Ok, Em, pero digamos, conociendo como la posición de la Contraloría, optaría porque no le dan audiencia. Entonces sí, resuelven sin considerar la defensa del adjudicatario. perfecto. Gracias. Ok. Bueno, esos son los recursos, ¿verdad? Ahí ya sí tenemos para resolver. Nada más llenamos este botón que se llama registro de la resolución. Y acá nosotros decimos si es con lugar, si es sin lugar, si es parcialmente con lugar o rechazo de plano y todas las opciones que tenemos de esto. ¿Cuál hay que usar? Depende del caso. De hecho, hace poco me pasó con Randall, me decía, ¿cuál pongo? Y yo, solo leyendo el recurso y por qué la abogada estaba declarando el recurso, podemos saber cuál es la opción que aplica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como las opciones, en todas, yo creo que se repite, ¿verdad? Solo en con lugar, no se pone ninguna excepción. Eh, Aquí ponemos, bueno, está extemporáneo, no compete, por monto, inadmisible, falta de legitimación, fundamentación, etcétera. Entonces ahí nosotros escogemos la que aplica. Por ejemplo, un curso de medicamento no tiene recurso, ¿no? Declaración sin lugar por el fondo, procedencia manifiesta, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que revisar lo que indicó la abogada, cuáles fueron los argumentos que ella valoró para declarar el lugar con recursos, sin lugar, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya eso sería. Y muy importante, la resolución igual la tenemos que pegar aquí. Entonces, la abogada hace todo un documento y demás, y nosotros eso lo pegamos aquí, ¿verdad? No tiene que estar en un archivo adjunto firmado, no. Es aquí directamente, ¿verdad? Donde pegamos todo. Y aquí tenemos unos botones. Podemos dejarlo en elegir sin hacer nada o podemos escoger alguna de estas opciones que tenemos. Si ustedes ven que no se acomoda ninguna a las opciones que tienen o a lo que están resolviendo, entonces sí, no lo escogen, ¿verdad? Nada más lo dejan aquí sin elegir. Pero, por ejemplo, si es un recurso con lugar y se va a readjudicar, entonces sí, ya podemos poner readjudicar totalmente y ¿verdad? No pasa nada. Pero ahí me metí un poco en recursos de revocatoria. Aquí estamos en objeción, que es el pliego. Ok, perfecto. Josu Randall. Dígame, don Randall. Buenos días, que estoy al mismo tiempo en una apertura. Solamente un par de cositas, Josué. A mí sí me ha pasado con esta
asesora legal sí es del criterio de que si la la primera verificación no se cumple, uno le solicita otra segunda al contratista o al usuario. Ah, Normalmente ok. me ha dicho solicítele tal cosa, solicite. Siento que es un criterio más que de carácter legal, Ujú. del que él lleve la parte legal. Y segundo es que si nosotros asignamos el recurso a la asesora legal directamente, no podríamos pedir las audiencias o seguiríamos en la misma línea de pedir primero las audiencias, pero para eso tenemos que tenerlo asignado nosotros. Sí, eso es algo que tenemos que conversar para valorar si ya se los damos del todo o lo seguimos trabajando igual, ¿verdad? De momento vamos a seguir trabajando igual, entonces se le asigna al analista. Excelente, Ujú, sí, perfectísimo, listo, gracias. previo. Bueno, ya aquí el recurso, bueno, se registra la resolución y se manda a aprobar, ¿verdad? Al ente competente que adjudicaría. Eso es muy importante, es algo como que hemos estado revisando. Por ejemplo, si el recurso de objeción de esa adjudicación es de la Junta, el criterio que tenemos ahora de la asesora legal que teníamos es de que el recurso de objeción, perdón, lo tiene que resolver la Junta. Entonces eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. No nos ha pasado un caso como hasta el Consejo, ¿verdad? Para ver cómo qué hacemos. Pero esa es la posición que está ahorita y es algo que también tenemos que conversar para ver cómo estamos. Por dicha, la Junta ha mejorado mucho como los tiempos y demás, entonces no hemos tenido afectación por eso. Pero bueno, la mayoría de casos, casi que pensaría como el 80%, lo resolvería don Antonio, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos problema. Bueno, el otro tema que quería conversarles aquí en la parte de recepción de ofertas son las modificaciones. Entonces, a mí me han preguntado de todo en esta parte, ¿qué podemos cambiar? Prácticamente todo, creo que solo estas dos opciones no podemos cambiar, que es el tipo de procedimiento y la modalidad. De ahí en fuera, todo lo podemos cambiar. Entonces, porque me han preguntado muchas veces, aquí tenemos esta opción que es, bueno, si vamos a modificar, que por eso estamos en este menú, entramos al botón modificar. Y si no vamos a modificar, vamos a tener la opción dejar sin efecto, que eso es, pasó algo durante la recepción de ofertas, encontramos un error o algo, etcétera, entonces vamos a anular el trámite. Entonces, desde aquí es que lo hacemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a modificar y ya aquí yo cambio todo. Incluso nos pasó un caso con Steam súper curioso, que los proveedores nos decían, es que yo ocupo que el nombre del trámite sea más explícito y mandar unos escritos y todo para pedir que, o sea, yo nada más puse así como diseño de proyectos en FPA. Y ellos, no, es que se ocupa que se diga. Y entonces cambiamos el nombre. Vieras qué curioso. Solo ese caso he tenido como que cambiado el nombre del trámite. Pero bueno, se puede dar. Ve que el campo está abierto. Puedo cambiar la clasificación del objeto. Estos dos son los campos que están bloqueados, que ya hay un número de trámite y todo lo demás lo puedo cambiar, ¿verdad? Todo lo demás que nosotros llenamos del formulario se puede modificar de acuerdo a las necesidades o a las aclaraciones o a las modificaciones que hemos tenido o que encontramos un error o etcétera, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante. Este es un nuevo botón que salió en una modificación de hace como la semana pasada, que si se van a generar órdenes de pedido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que todo lo podemos cambiar, como que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, toda la información de la partida, puedo agregar partidas, puedo cambiar el orden de las partidas, puedo incluir más, quitar, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo puedo hacer. Y incluso en la pantalla siguiente del pliego, puedo, a ver, guárdalo. Puedo cambiar los archivos adjuntos, puedo cambiar declaraciones, etcétera. Bueno, aquí tengo la opción para anular una línea. No sé, esta línea ya no se va a comprar del todo, la anulo. Em, Desde acá, siguiente pantalla, tengo la opción para cambiar los archivos adjuntos. Algún archivo lo subí mal o hay que incorporar más archivos. Ocupo cambiar una declaración que escogí o ocupo agregar más declaraciones. Todo eso, como pueden ver, está editable y yo lo puedo cambiar. No puse que aplicaran las condiciones generales y si aplican, etcétera, todo eso. Y después nada más el botón de publicar modificaciones. Bueno, a partir de ahí ya estaríamos listos con ese cambio.
Esto lo voy a eliminar porque aquí no lo ocupo cambiar. Pero para que vean la versatilidad que nosotros tenemos a partir de la modificación del pliego. Bueno. Ok, llega el día de la José, apertura. Sí, nada más acotar ahí que digamos, cuando guardamos una modificación y tal vez no hemos hecho la publicación de las modificaciones, manda como un borrador al listado de concursos, porque varias gente me ha dicho, ¿por qué así. me manda un pliego ahí que yo tengo que no lo he hecho y si yo no tengo nada más para tramitar, entonces lo que manda es como un borrador al listado de concursos? Sí, entonces eso que está diciendo Steven, por ejemplo, yo aquí empecé a modificar este pliego y lo guardé. No sé, se me olvidó, me puse a hacer otra cosa, no lo publiqué. Si yo lo busco, me va a salir aquí, en pliego de condiciones en proceso. Es lo que está mencionando Steven. Exactamente. Entonces, si iba a hacer una modificación, se me cerró, no sé qué. Entonces, desde ahí es donde yo la encuentro. Bueno, igual voy a poderle cambiar todo lo que yo necesite cambiarle, ¿verdad? Ok. em, bueno, la apertura. Y tuve prórrogas y no tuve aperturas hoy. Lo siento. Pero bueno, vamos a ver estos casos que tuvieron apertura hace poco. Yo creo que aquí ya todos sabemos cómo hacer la apertura, ¿verdad? A partir de la búsqueda de la llave. Bueno, un tipsillo ahí. No sé si ya lo sabían. Aquí nosotros tenemos un número de SICOP y este es el número que va a estar relacionado con la llave. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi computadora busco este número, me va a salir la llave. Pues esa es una manera fácil de encontrar la llave. Bueno, yo aquí, muy importante acordarse que para cada proveedor que ingresa hay que hacer la consulta de tributación, ¿verdad? Entonces, el SICOP ya tiene las consultas de FODESAP, del impuesto a personas jurídicas y de la caja, pero no ha logrado traerse la información de Hacienda. Entonces, esa es la única consulta que tenemos que hacer ahorita a pie, ¿verdad? Los que somos viejos en esto nos acordamos que antes sí había que meterse al sistema de la caja, al sistema de FODESAP, al sistema del registro nacional para hacer todas esas consultas. Bueno, ahora SICOP nos da esa ventaja, ¿verdad? De que lo consulta, pero faltaría tributación. Entonces, aquí en el chat les voy a copiar el link, por si no lo tienen a mano, de las consultas de tributación. Esto es muy importante, ¿verdad? Es como una de las condiciones que nosotros tenemos que verificar. Ok, perfecto. Bueno, aquí cada oferta, ¿verdad? Yo aquí la puedo consultar. Puedo ver sus garantías y demás. Por ejemplo, aquí tengo la oferta. Puedo ver el precio que me ofertó. Las líneas que, bueno, aquí era una sola partida con dos líneas. Entonces aquí me van a salir juntas. Y puedo ver los archivos adjuntos que me ofertó. Uno de los cambios que tiene el sistema ahora es la parte de confidencialidad de documentos, que eso nos ha generado dudillas. Entonces voy a verlo aquí con ustedes para atenderlo. Eso, si nos aparece un documento confidencial, que creo que aquí no tenemos ninguno, nos van a aparecer acá. Entonces, desde el menú común y vamos a tener buzón de gestión de documentos confidenciales. Aquí, bueno, esto va a ser por un rango de fechas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que entrar y revisar y de hecho hacer como un acto que se llama declaratoria de confidencialidad. Entonces, esto es muy importante a partir de la nueva ley, ¿verdad? Que si un proveedor pone un documento confidencial, bueno, el primer requisito es que la justificación sea un documento público, ¿verdad? Entonces, si él puso la justificación como un documento privado, la justificación sí o sí hay que hacerla pública. Y algo que me pidió la Contraloría un día de estos, que de hecho no conocía, es que en esta declaratoria de confidencialidad, digamos, el analista hace un resumen del documento que es declarado confidencial, ¿verdad? Y sin revelar los datos confidenciales, claramente, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, me pasó, bueno, estos son estados financieros. Para este trámite yo no pedí estados financieros. Entonces yo voy a dejar que sí sea confidencial porque no es un requisito del pliego, ¿verdad? Este fue el caso que tengo ahorita actualmente. Era una experiencia de esta empresa y me la aportó confidencial. Entonces, si nosotros vemos aquí, el documento de justificación, que es este, lo hizo confidencial. Entonces él puso ahí porque él puso la justificación y todo bien. Este documento tenía que estar público. Entonces aquí cuando yo hacía la declaratoria, tenía que poner ese documento como público. De hecho, aquí lo puedo hacer. Eso es muy importante, ¿verdad? Aquí la Contraloría últimamente lo está señalando mucho. Y entonces, si nos pasa que un proveedor pone un documento confidencial, ver si puso la justificación y demás, ¿verdad? Muchas veces hay proveedores que ponen, no sé, la carta de oferta confidencial, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ya eso lo podemos quitar porque no tiene justificación ni nada. Igual, si yo dejo un documento confidencial porque tengo la justificación, pues, etcétera, ¿verdad? Yo aquí puedo agregar a los funcionarios que van a estar autorizados para ver este documento. Entonces yo digo, bueno, estos van a ser los funcionarios que van a hacer el análisis técnico, entonces ellos sí pueden ver el documento, ¿verdad? Bajo la premisa de que tienen que respetar la confidencialidad del documento. Entonces, ahí eso es como importante, este cambio que tiene el sistema, porque antes era muy sencillo, nada más yo llegaba aquí y le decía, pa, no, esto es público, pero ahora no, ahora hay que hacer como un acto, ¿verdad? Formal, diciendo por qué. Bueno, muy importante, aquí como las opciones más usadas, bueno, cómo mando una solicitud de verificación. Si yo entro desde esta parte, que es como la ventana previa a la apertura, pues, lo voy a replantear distinto. Si yo desde aquí mando la solicitud de verificación, el sistema solo me va a marcar la partida que yo tengo aquí abierta. Entonces, por ejemplo, en este caso era una sola partida. Entonces, no afecta. Pero, por ejemplo, yo aquí mando solicitud de verificación y solo me va a escoger las ofertas de la partida 1. Pero, por ejemplo, si yo tengo un trámite de 60 líneas y las 60 líneas son del mismo usuario, entonces yo entro, por ejemplo, vean aquí está la gestión de apertura. Aquí va a estar la primera pantalla, ¿verdad? Y aquí, si yo mando la solicitud de verificación desde esta pantalla, el sistema me va a escoger todas las ofertas de todas las partidas. Bueno, incluso aquí, si marcamos acá, nos marca todos. Bueno, no sé si eso no lo tenían en cuenta, pero entonces es un buen volado cuando tenemos muchas partidas, ¿verdad? No hay que mandar como una solicitud de verificación. Si es el mismo usuario, no hay que mandar una solicitud de verificación para cada partida, sino que podemos mandar una y aquí con la cantidad que tengamos, ¿verdad? 60, 90 líneas que tengamos, el sistema las va a marcar todas de una vez. Ok, aquí, bueno, le vamos a poner el texto al usuario, recomendación técnica, paralela o secuencial, de acuerdo como sea la secuencia, usualmente va a ser paralela, ¿verdad? Y aquí podemos escoger a los funcionarios que vayan a hacer este estudio técnico y el tiempo que van a requerir cada uno, ¿verdad? O el tiempo que les vamos a asignar, perdón, de acuerdo a los plazos que nosotros tenemos en nuestro cronograma. Entonces, por ejemplo, yo aquí, como pueden ver, puedo agregar N cantidad de usuarios, bueno, sin ningún problema, y ya les mando la solicitud de verificación. Entonces, voy a quitar a Yali para que el usuario haga el estudio técnico directamente en el sistema. El otro botón que utilizamos mucho acá son las solicitudes de información. Entonces, aquí un cambio importante también que nos trajo la nueva ley. Solo puedo hacer una solicitud de información, perdón, o subsanación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las subsanaciones de índole técnico y legal, o bueno, a veces financiero, etcétera, ¿verdad? Las tengo que consolidar en una sola solicitud de información. Entonces, yo hice el estudio legal, me tengo estas dudas, me faltó esta información, ok,
tengo esas 5 preguntas ahí para esta empresa. Llegó el técnico y tiene 3 preguntas más, ok, ya tengo 8 preguntas, ¿verdad? Y entonces le mando a partir de acá, desde el número de oferta, busco la opción solicitud de información y le mando la subsanación. Y entonces le mando las 8 preguntas que le tengo, ¿verdad? En una sola. Entonces, eso es algo importante que trae la nueva ley. Por default, ya el sistema va a jalar la empresa y el encargado que puso la empresa para este trámite y le vamos a asignar los plazos. Si no mal recuerdo, los plazos también están definidos. Plazo para solicitar la información, la subsanación, aquí están. Pues 10, 5 y 3 días hábiles. Entonces, en una licitación reducida le tengo que dar 3 días hábiles, en una menor le tengo Josué, que dar 5. ¿Sí? no sé si fue que te entendí mal, pero le pediste la solicitud de información desde la oferta. ¿Sí? Eh, bueno, es que tengo una curiosidad ahí. Digamos, yo hago una sola solicitud de información para todas las empresas desde ahí, ¿puedes bajar un toquecito ahí la pantalla donde estás? A mí eso no me gusta, perdón. Ah, bueno, pregunto porque es que me dio curiosidad porque estarías enviando una por empresa y como se Ajá. supone que es solo una, entonces sí se me No, generó como es una por la, empresa. O sea, la idea no es hacer una para todos. Digamos, yo soy del criterio de que yo mando, por ejemplo, yo he visto esas de ustedes. No es que esté mal, o sea, es que a mí no me mm, gusta, ¿verdad? Personalmente. Porque para qué los proveedores tienen que estar revisando qué es subsanó qué es subsanó. Igual ellos lo hacen, ¿verdad? Pero tal vez se enredan entre tanto texto y entonces yo mejor puntualmente le digo, para usted ocupo que me responda esto, ¿no? Pero ok. esa es mi manera de trabajar. No tiene nada de malo, ¿verdad? Como te decía, no tiene nada de malo. Pero yo sí lo mando por proveedor. Entonces yo, ok, a este buco ocupo pedirle esta información. Incluso para la hora de buscarlo es más simple, porque por ejemplo yo aquí le pongo subsanación buco, entonces cuando yo quiero encontrar la subsanación de buco, ¿qué voy a hacer? Buscar esta. Por ejemplo, cuando usted lo hace así, que pone varios proveedores y los va marcando aquí, usted tiene que empezar a buscar los nombres y demás. Cuando usted está buscando la subsanación de información, tiene que empezar a buscar por nombre, porque no le sale el nombre de la empresa, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros, bueno, en realidad creo que todos en la unidad lo estamos haciendo de esa manera, pero sí Ujú. me quedaba como la duda porque como se supone que era una única solicitud, nosotros lo Sí, estábamos haciendo en una única para todos los proveedores en sí, una sola plana, no. digamos. Es una forma de leerlo, ¿verdad? Es que es una única subsanación, entonces yo lo veo por empresa, ¿verdad? Entonces yo a Buco le estoy pidiendo esto, a este le estoy pidiendo este, ¿verdad? Etcétera. Ok, ok. Ajá. Pero son maneras de trabajarlo. Si a ustedes les funciona así, perfecto. Y si no han tenido problemas con los proveedores, perfecto. Bueno, Bueno, a por el mí sí momento me... no, en realidad como que ¿cómo digo? Para nosotros, o por lo menos yo lo veo así, para nosotros se reduce a una sola parte en la que tiene que revisar también inclusive el técnico, porque están Ajá. todas las subsanaciones en una sola, que ahí donde sale uno, digamos, si son 8 empresas, sale un 8 de 8 o los que hayan respondido a la subsanación. Entonces, cada Ajá. uno tiene como, bueno, por lo menos yo lo que hago es que lo voy poniendo por empresa en un Word, ¿verdad? Cada punto Ujú. y los voy separando para que tanto en la solicitud de información que está dentro del SICOP, digamos, donde se ponen los comentarios o las observaciones, quede lista y también lo adjunto como un documento en el que vienen todas las subsanaciones. Ujú. Y cada Sí, uno sí, responde más cómodo. individualmente, digamos, no siento que se le enreda a uno porque, bueno, de cierta forma es que ya uno maneja, como dice usted, su forma de trabajar, porque, digamos, Exacto. yo desde que hago el análisis legal, voy como guardando el nombre del representante. Entonces, Ujú. cuando hago la solicitud de información, lo que hago es que nada más copio y pego y Claro. voy como enlistando todos los proveedores, pero como dice Ujú. usted, son formas de trabajar. Creo que no hay problema en eso. Sí, no hay problema. Por ejemplo, aquí que yo tengo subsanación y casa, subsanación Bucur, subsanación Almada. Entonces yo ocupo ver algo de Almada, entonces busco la subsanación de Almada. Pues, pero ya es una manera de trabajar. No tiene nada malo hacerlo de una u otra forma, ¿verdad? Pero yo aquí cumplí en pedirle una subsanación a la empresa.
Que esa esa es la lógica, el espíritu de la cláusula, diría. Bueno, ok. Bueno, aquí la subsanación. Ok, listo. Una vez recibidos los estudios técnicos, ahí nosotros tenemos un tiempo, nos vamos a este botón que va a ser el registrar, consultar el estado final de las ofertas. Josu, Perdón. Ujú. tengo a Randall y después a Rocío. Ok. Y Josué, es que en la misma línea de lo que decía Tatiana y lo que compartías, una sola subsanación que debe integrar tanto los elementos que se hayan derivado del estudio legal como los elementos que la unidad usuaria tenga de la parte técnica. ¿Entiendo eso? Sí. Ok, pero es que en la charla que dio la Contraloría al respecto, dos de los señores que compartieron ahí dijeron que si bien la ley decía eso, que solamente una, a veces eran temas aparte y que si uno tenía que volver a hacer otro subsane en otra materia que no había subsanado, que podía hacerlo. ¿Cuál es el criterio al respecto de? Porque sí, la ley Vamos es a, clara de que debe ser uno. sí, la ley dice uno, ¿verdad? La Contraloría, vamos a ver, voy a tratar de decirlo de la forma menos fea posible. Está tratando de, está tratando de tener una mayor apertura y una mayor predisposición a conservar las ofertas sin dejar de lado el formalismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso en que yo le mandé una subsanación al proveedor y entonces él me contestó y me dijo, es que a mí me falta un documento para yo poder entender qué es lo que usted me está pidiendo, ¿verdad? Entonces yo, ok, subí el documento y le mandé otra solicitud de información diciéndole, ya está el documento, mándame lo que le estoy pidiendo, ¿verdad? Entonces, en ese caso hubieron dos subsanaciones. Y Ok, entonces ok. el proveedor, digamos, fue un recurso de la Contraloría y la Contraloría no dijo nada, ¿verdad? Porque estaba justificado. Pero, por ejemplo, veamos este caso, que de hecho yo lo he estado aplicando eh, y no he tenido consecuencias, ¿verdad? No quiere decir que ya sea algo que vale. Pero la OEPI pide aclararle al proveedor una experiencia o un tema en el desglose. Y a partir de la respuesta se generan nuevas dudas. Entonces, para ustedes, ¿aplica o no aplica mandar otra subsanación? Porque son dudas a partir de los nuevos elementos que yo tengo en la oferta, ¿verdad? Entonces, a mi criterio sí aplica una nueva subsanación, ¿verdad? Pero la ley dice que solo puedo mandar una. Entonces, ¿qué hago con las nuevas dudas que yo tengo a partir de la respuesta que él me envió, ¿verdad? Yo en ese caso le he dicho a la OEPI, mira, ¿de verdad usted ocupa eso? ¿De verdad es una duda que sin eso usted no puede adjudicar? Sí, mandémosla, ¿verdad? Pero hay que revisar el caso, ¿verdad? O sea, no es algo que yo te pueda decir hoy, sí, con firmeza, podemos mandar varias subsanaciones, porque la ley no dice eso, e incluso la jurisprudencia de la contra no se ha manifestado sobre eso, o al menos yo no he leído sobre eso. Pero yo valoraría el caso y de ver la implicación legal de que si yo, o el riesgo de que si yo no subsano eso, sí puedo adjudicar, ¿verdad? Eh, en esta ahorita, digamos, la de la caja, no sé si lo vieron, lo de los Cebais, todo el escándalo estos días, eh, yo le mandaron una subsanación por precio excesivo y cuando contestaron, le mandaron otra subsanación y fueron como tres subsanaciones con respecto al tema del precio, para al final declarar el precio razonable. Entonces uno dice, ahí actuaron mal o actuaron bien. Hay tres subsanaciones. La ley dice que solo se puede una, pero hicieron tres. Pero el problema no va a ser que se subsanaron más de una vez o no. Bueno, lo que sí está claro es que yo no puedo volver a subsanar algo que, por ejemplo, si yo le pedí una certificación y no me la presentó, no se la puedo volver a pedir, ¿verdad? Eso sí está claro. Excelente, gracias. O bueno, el espíritu de la norma lo que quiere es evitar lo que pasaba antes, que mandábamos 20 solicitudes de subsanación y que iba creciendo, ¿verdad? Porque la administración iba revisando por partes. Creo que este es el espíritu, ¿verdad? Evitar eso. Pero si surgen nuevas dudas, hay que aclararlas, ¿verdad? Esa es mi posición para salvar el trámite. Teníamos a doña Rocío, ¿verdad? Rocío y después Gaby. Buenos días, gracias. No, es algo similar también. Nosotros nos pasa comúnmente que
cuando revisamos las ofertas, hay una ausencia de algún documento y entonces, ok, lo dejamos para subsanación, pero a la vez tenemos que revisar, usualmente son más de 100 líneas o 200 o 300 de títulos, donde es posible que la mitad surja o nos haga pensar que existe un precio ruinoso, ¿verdad? Entonces, generalmente lo hacemos en una, solicitamos los documentos legales que faltan y además solicitamos la aclaración de precios ruinosos usualmente. La duda nuestra era si se puede separar eso, tanto, digamos, lo legal como una subsanación y lo otro que pueda ser como tipo aclaración, no subsanación, o si hay que consolidar todo en una sola, cuando el precio, digamos, es simplemente aclarar si es ruinoso o no. La norma lo que dice es que hay que consolidarlo. Consolidar. Sí, nosotros Sí. usualmente lo consolidamos, lo que pasa es que sí teníamos duda en relación, porque hemos visto que muchas veces se habla de una subsanación como una ausencia o un defecto en la oferta, ¿verdad? Pero Ujú. digamos, el precio como ya está incluido en el registro, no se va a cambiar, simplemente es aclarar, ¿verdad? Entonces esa es la parte que teníamos duda. Sí, sí, sí. La norma lo que dice es eso, ¿verdad? Que hay que consolidarlo. Hay que Ok, tratar de ver cómo llegamos a un punto ahí que nos sirva como para no afectar, ¿verdad? El proceso. ok, perfecto. Gracias, José. Sí. Sí, ahí vi un par de preguntas en el chat. Em, la de Pablo dice, la llave se genera una sola vez. ¿Qué podría pasar si se necesita hacer en otra computadora y no se tiene la llave? La llave se genera una sola vez, ¿verdad? En el sistema. Em, ya si en el caso de que definitivamente no la podamos encontrar, existe la opción de mandarla a pedir a RAXA, ¿verdad? Instituciones. Entonces hay que crear un ticket y demás, pero solo la entregan si se pide el mismo día la apertura. O sea, entonces ahí uno justifica que no se puede encontrar y demás, y entonces no la reenvían. O sea, generan una nueva. Pero esa es la única opción. Eh, Porque sí, hace voy. un tiempo nos pasó, sumado a Ajá. eso que dijiste, y tiene que ser posterior a la hora de la fecha de la hora de la apertura. Ajá, sí, sí. Sí, yo un día esto dije, no, ya esto definitivamente lo perdí, no sé, me cambiaron la compu y lo mandé a pedir como una semana antes y pues me regañaron todo. Tengo otra pregunta. ¿Este acto tiene algún machote establecido, el de documentos confidenciales? Vieras que no lo tenemos todavía. De hecho, quería generarlo, voy a dejármelo aquí de tareita, porque fue algo que digamos, yo antes era como muy escueto, ¿verdad? Se revisa la justificación, bla, 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 y es confidencial. Pero en este caso que acaba de tener de la contra, sí me pidieron como todo un acto formal, entonces quería buscarlo y desarrollarlo, pero apenas lo tenga se los comparto. Gaby levantó la mano. Díganos, Gaby. Sí, Hola, buenos días. Saludos buenos a todos. días. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, en relación con el tema del subsane, ¿verdad? Recordar que el subsane es siempre que no se genere una ventaja indebida. Y muy importante tomar en cuenta, y aunque suene reiterativo, esto es, y todos los casos van a ser diferentes. Entonces hay que analizar uno por uno y no siempre vamos a tener como la receta perfecta. Ujú. Este, y siempre valorar elementos como cuando es solo una oferta y entre otros, ¿verdad? Y sí es importante, bueno, considerar que estuvo esa charla de la Contraloría, pero recordemos que la norma efectivamente dice solo un subsane, ¿verdad? Y subsane entiéndase por aclaración o dudas, etcétera. Pero lo ideal es en uno solo, ¿verdad? Y bueno, con el tema de la razonabilidad del precio, eso es algo que también la oficina tiene que trabajar en definir las bandas, porque el definirlas desde el pliego nos va a permitir entonces tener ese parámetro para determinar si el precio es ruinoso u oneroso. Entonces bueno, cosas en las que tenemos que ir mejorando, pero sí recordar esto, ¿verdad? El subsane es solo uno. Siempre va a prevalecer el tema de la conservación de las ofertas, pero siempre tomar en cuenta que todos los subsanes es para aclarar y no que le genere una ventaja indebida a uno u otro oferente. Entonces, tomando eso en cuenta y analizando cada caso,
es parte de los criterios y el criterio de cada uno de los analistas que ha ido desarrollando y que tenemos que y que tenemos que seguir desarrollando cada uno y en esa experticia y en ese análisis, incluso en comunicarnos todos y tener algún chat, si alguno tiene una duda, de eventualmente cómo proceder. Creo que es importante que tengan esa confianza de preguntarnos o preguntarse entre sí para ir construyendo mejores contrataciones, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso en los chats que tenemos aquí como esto, mira, a alguien le ha pasado este caso, así, y entre todos nos podemos ayudar ahí, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, una vez que tengamos los estudios técnicos y demás, lo que sigue es este botón de registrar, consultar el estado final de las ofertas, donde ahí vamos a alimentar y vamos, bueno, ahorita este no, porque no tiene estudio técnico, vamos a alimentar si la oferta al final cumple o no cumple, después de todo el análisis técnico, el análisis legal, el análisis financiero, eh, las subsanaciones y demás. Entonces, después de todo, ¿verdad? Yo voy a tener un resultado final que aquí es donde lo voy a definir, ¿verdad? O sea, si al final la oferta se vuelve elegible o no se vuelve elegible. Creo que esta parte no nos genera dudas, pero sí es importante eso de que este es el final, ¿verdad? Yo se lo veo como las reglas de positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, si todo va positivo, entonces queda positivo, pero si todo va positivo y un negativo, se vuelve negativo. Entonces, si alguno de los estudios ya dice que la oferta no cumple, entonces lo ponemos que no cumple. Ahí muy importante, algo que la Contraloría ha reforzado mucho, es que si hay un incumplimiento, hay que justificar si ese incumplimiento es trascendental o no es trascendental. No es solo decir no cumple con el tamaño. No hay, incluso si la unidad técnica nos pone eso, nosotros tenemos que pedirle una aclaración para que refuerce si ese incumplimiento es trascendental o no. Es algo como que la Contraloría ha venido reforzando muchísimo en la trascendencia de los incumplimientos. Me pasó un caso, por ejemplo, que una empresa no cumplía una razonabilidad financiera. O sea, estamos hablando, era creo que activo circulante. Entonces yo le pedía a tener como 1.000 millones de colones en activo circulante y la empresa no cumplía como por 10 millones. Entonces, claro, usted nada más antes decía, no cumple la razón financiera, chao, ¿verdad? Y la Contraloría dijo, no es o sea, los 10 millones en 1.000 millones no es un incumplimiento trascendental y avaló la oferta. Entonces uno dice, ¿hasta dónde de verdad hay que llegar y analizar la trascendencia de los incumplimientos, ¿verdad? No es solo llegar y decir, no cumple la razón financiera, le faltó 0.1%, pero la Contraloría ahí dijo, no, es que eso no es trascendental, ¿verdad? Entonces, ahí le dio la razón a la empresa. Entonces, vean lo importante, digamos, como de la posición o de la predisposición que tiene la Contraloría en estos momentos, ¿verdad? O al menos está intentando. Ok, ya cuando podemos hacer esto, vamos a poder hacer la evaluación de las ofertas. Em, Creo que siempre nos genera dudas es el botón de reiniciar, ¿verdad? Yo usualmente recomiendo cuando es 100% precio y si no está ganando la oferta que está con el mejor precio, reiniciarla, ¿verdad? Como para que la oferta no quede ahí. Pero bueno, porque a veces queda como, claro, cuando es 100% precio, de una vez el sistema dice, ok, la oferta que tiene el mejor precio queda como un 100, la que tiene el segundo precio queda como un 90. Entonces, cuando yo voy a adjudicar, escojo, no sé, la primera no cumple, entonces escojo la segunda. Entonces, estoy ubicando una empresa que tiene un 90%. Entonces, no sé, se ve como rarillo. Entonces, yo siempre recomiendo ese reinicio. Em, Aquí es muy importante. Ay, perdón, este caso. Tenía uno para. Bueno, vamos a este. Aquí es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos evaluando y tenemos más de un factor de evaluación, ¿verdad? Revisar qué nos está indicando el sistema. Aquí son las ofertas, están muy simples.
ver si este tenía más factores, sí. Entonces, por ejemplo, en este caso era solo precio y PYME, ¿verdad? Entonces, el sistema de una vez evalúa precio automáticamente, eso no lo tenemos que hacer, pero nosotros sí tenemos que validar los otros factores que incluyamos, ¿verdad? Incluso este campo va a ser editable, nosotros lo podemos cambiar al momento de hacer la evaluación. Eh, Eso es importante porque nosotros a veces los puntos los damos por rangos. Entonces, por ejemplo, una experiencia, nosotros decimos, ok, esta experiencia, si me presenta de 3 a 5 años, le doy 5 puntos. O si me presenta más de 5 años, le doy 10 puntos. Entonces, no tenemos como en el sistema parametrizar eso, ¿verdad? Entonces, por eso este campo se queda editable y entonces nosotros como analistas le ponemos la calificación antes de hacer la calificación final, ¿verdad? Entonces, en evaluación no me voy a meter mucho porque la mayoría siempre van a ser precio, ¿verdad? Solo esa recomendación de que si la que no está ganando, la que está ganando no es la que tiene menor precio, hacer un reinicio, ¿verdad? Em, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy para ver consultas y para ya la próxima entrar a lo que es la adjudicación. No sé si tienen preguntas, comentarios, casos, etcétera, que podamos incorporar. José, Sí, sí tengo una. dime. Es que me ha pasado en algún caso, mae, que la oferta que presenta el oferente en el SICOP es, por ejemplo, el modelo A de un equipo y la documentación que adjuntan es de un modelo B. No coincide lo que están ofertando en un lado con la documentación que presentaron. Entonces, yo después me di cuenta que en el artículo 136, bueno, perdón, en ese caso, creo que yo he hecho la consulta y me decían que lo que había que tomar era la oferta, lo que venía en el SICOP, en el sistema, el equipo, ese modelo. Pero yo después estuve leyendo en el artículo 136 sobre el estudio de admisibilidad que se indica que si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, se considerará la que se ajusta al pliego de condiciones. En el caso de que ambas manifestaciones se ajusten al pliego, se escogerá en la evaluación la que favorezca más a la administración. Em, no sé si me podrías aclarar un poco en estos casos cómo procede, porque por ejemplo, puede ser que en esa situación la que favorezca más a la administración sea la que venía señalada en los adjuntos y no la que venía en el SICOP propiamente, en la partida. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Qué recomiendas que se podría hacer en esos casos? Sí, vea, a veces a los proveedores les pasa lo que nos pasa a nosotros con catálogo, y escogen ítems que no son los correctos, ¿verdad? Ellos deberían de crear un código producto específico cuando indiquen su marca y modelo. Eh, yo he visto varios casos de estos y yo la verdad casi que prefiero preguntarle al proveedor, dígame cuál es el modelo y marca que usted está ofertando, como para que quede totalmente claro cuál es el que le está ofertando. Incluso hacerle la observación, usted en el ítem de SICOP indicó este y en los archivos adjuntos me está poniendo este. Entonces, dígame cuál es y apórteme la ficha del que es, ¿verdad? Yo sí he visto posiciones de que más bien, digamos, como esa doble manifestación, eh, y la consideran como si yo les subsano una ventaja, ¿verdad? Pero bueno, O aprovecharse, más bien la administración aprovecharse porque me ha pasado también sí, en un sí, caso que entonces están ofertando. yo la verdad, digamos, mi visión es preguntarle, ¿verdad? Pero habría que revisar el caso, a ver, a ver si se De puede acuerdo. preguntar, si de verdad tenemos, digamos, como elementos objetivos para decir el que de verdad está cotizando es este. Pero, por ejemplo, si él me presenta una carta de oferta que ya no es obligatoria presentarla, y en la carta de la oferta, donde viene firmado por el dueño y dice la marca y el modelo, yo pensaría que es ese, ¿verdad? O sea, no tengo ni que preguntarle. Y que fue que escogió mal en SICOP, ¿no? Pero bueno, habría que Sí. ver como el caso. Sí, ahí hay que tener muy cuidado porque si se adjudica algo que luego no se va a poder recibir, porque en Exacto. realidad es lo que técnicamente no es lo que cumple y lo que va a satisfacer el interés,
tampoco nos podemos como administración aprovecharnos de un error. Entonces ahí sí es muy importante que el técnico analice muy bien, y sí ha pasado mucho que, como Josué lo menciona, escogen un código que no es de ellos y ese código indica una marca y un modelo distinto. Entonces en esa etapa sí es como de mucho cuidado técnico, de asegurarse efectivamente qué es lo que él va a entregar y que vaya a poder cumplir, porque luego no podemos argumentar que por un error de él tiene que cumplir algo que no pueda cumplir y que entonces se convierte en algo que va a ser desproporcional a él y que no es razonable y que al final no es lo que el usuario ocupa, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Yo quiero hacer un comentario. Sí, ¿Cómo estás, ¿quién me Germán? habla? Germán de Golfito, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Pura vida. Es que, bueno, con relación a lo de los estudios técnicos, yo no Ujú. sé, valoro si ustedes pertinentemente pueden hacer alguna sesión con respecto a eso de los estudios técnicos, porque la parte técnica a veces no genera como la información necesaria, nada más ponen sí y no y listo, y a veces es como complicado, reiterativo de estar diciendo. Yo sé que la parte de uno, pues uno les indica, pero también sería bueno que donde ustedes allá, ¿verdad? Que manejan aún más las situaciones, no se valoren alguna. Yo sé que pueden haber demasiadas personas involucradas en la parte técnica, pero, pero que sí sería bueno como para que ya también ellos sepan la importancia de hacer un buen documento o de dar alguna información en específico y para cada caso, porque todos son muy, muy diferentes, ¿verdad? Sí, don Germán, en realidad esto es una necesidad que nosotros hemos identificado hace rato y no le, o sea, hemos ido haciendo como esfuerzos a pasitos, pero sí me parece importante como hacer una capacitación masiva, ¿verdad? Y considerar todos estos elementos y los cambios que hemos tenido. Incluso el tema ahora que les hablaba de la trascendencia, ¿verdad? Ya aquí lo anoté como una tarea para hablarlo con don Antonio, para ver si planteamos como por lo menos una charla por Zoom y que ya y los usuarios que estén interesados se conecten, ¿verdad? Es que al final no los podemos obligar, pero ojalá que sí estén bastante interesados. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pero ya. Don Eric, tenés el micrófono silenciado. Sí, ya está en Sí, eso. ahora sí. Sí, ya, perfecto. Ok, buenos días. Buenos Eh, días. Era para comentar y a la vez me aclare si he hecho algo correcto o no a su criterio. En algunas ocasiones donde tal vez hay una duda técnica, no legal, ¿verdad? O algo relativamente sencillo, pero que es importante aclarar. Muchas veces yo lo que hago es que llamo al oferente y solicito solicito la información o hago el correo y le digo que me lo envíe y que me lo notifique también en los documentos de SICOP. O sea, hago esto tal vez para no usar el recurso de la subsanación, para no perder esa opción. Ujú. Por si aparece algo, todavía tener eso. Entonces es como que la persona aporta algo sin que yo lo haya pedido directamente por el sistema SICOP y así resuelvo la inquietud del usuario final para que proceda con la evaluación y no pierdo la oportunidad legal, digamos, de hacer la consulta, ¿cómo es que se llama? La solicitud de aclaración. No sé si está del todo bien. Obviamente, pues que si es algo radical o importante, pues no, ahí sí Ujú. directamente, pues sí se hace la consulta en SICOP, se hace la necesidad de que la persona conteste y todo por medio de una solicitud de declaración directa, ¿verdad? Pero como le digo, cuando es algo sencillo, que no va muy allá y que
tal vez no me va a afectar tanto, lo hago de esa manera. Y con el fin, como le digo, de no perder la oportunidad, como quien dice, dejar un tiro, como quien dice, sin usar, ¿verdad? Sí, perfecto. Mira, de hecho eso es una práctica que yo pienso que hemos ido perdiendo por la digitalización del proceso, pero antes sí conversábamos como más con los proveedores y veíamos esas dudas. Yo no lo veo del todo mal, si es algo sencillo, ¿verdad? Incluso ahorita que usted mencionaba, de los proveedores tienen esa opción que se llaman subsanaciones o aclaraciones de oficio, que siempre, de hecho, Kiche que me recordó porque ese siempre se nos pierde y no lo mencioné aquí. ¿Cómo vemos las subsanaciones o aclaraciones de oficio? Bueno, nosotros en la apertura, le buscamos aquí el número de oferta. Aquí la última opción dice consultar subsanación o aclaración de la oferta. Estas van a ser las subsanaciones de oficio que los proveedores presentaron por iniciativa de ellos, ¿verdad? No que nosotros le hayamos preguntado. Entonces, por ejemplo, vean, en este caso, el proveedor presentó dos, ¿verdad? Y dos aclaraciones ahí. Y entonces, no fueron consultas que nosotros le hicimos, ¿verdad? Digamos, en este caso en específico, pero sí se podría utilizar esa figura para consultar a la empresa aspectos puntuales y sencillos, ¿verdad? De que no impliquen una ventaja, es que también está la delgada línea de la ventaja indebida, ¿verdad? Pero dependiendo del caso, nosotros podríamos utilizar esa figura para una pequeña aclaración, ¿verdad? El tema es que sí, que están como aquí escondiditas, pero sí el proveedor tiene esa opción de presentar subsanaciones o aclaraciones de oficio y nosotros le damos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, recuerdo, por ejemplo, aquí fue que la empresa que está en tercer lugar presentó observaciones de la oferta que está en segundo lugar. Y entonces la empresa se defendió de las observaciones que hizo la empresa. Entonces, ellos empezaron a agarrarse a partir de subsanaciones de oficio, ¿verdad? Y ya nosotros nada más nos tirábamos los toros. Pero en este caso, era eso. O sea, ellos, entre ellos mismos, por subsanaciones de oficio, empezaron a pelear. Esta empresa tiene estas cosas y yo me defiendo aquí y esta empresa tiene esto. Vea, ellos presentaron dos y el otro también presentó dos. Nos empezaron a tirar los trapos sucios, ¿verdad? Pero bueno, podríamos utilizar esa opción y tener esa herramienta. Yo sí sé que otras instituciones sí lo utilizan, ¿verdad? O sea, como que llaman al proveedor y le promueven a que lo presenten por esa vía. Entonces, ahí sería ver cada caso, ¿verdad? Pero no lo veo mal. Ok, Ahí vi una gracias. mano levantada de... Roy y Primero después fue Don Roy. Adriana. Adriana no. Dígame, Don Roy. Sí, en el caso de, bueno, me pasó una vez que solicité una subsanación y el proveedor le hizo específicamente ahí en la subsanación, digamos, lo que ustedes están hablando de oficio, y no la hizo en la subsanación propiamente donde, por medio de la solicitud, digamos, en la cual se hizo. Igual la hizo en tiempo y cumplía con todos los demás documentos, pero sí la hizo ahí por un tema, me dijo que el sistema o sea, que no pudo. Entonces, todo bien y si lo hice en tiempo. Si eventualmente una empresa, yo pido la subsanación y vence el plazo y luego pone ahí esa subsanación por oficio, según ellos, extratemporánea no cuenta igual. Mira, cuando a mí me pasa eso, que el proveedor presenta la subsanación, digamos, yo le mando una subsanación, él la contesta por subsanación de oficio, yo usualmente les mando por correo así, apenas me llega la notificación y les digo, vea, contestaron mal. eh, y la solicitud, de hecho, es como darle herramientas a las otras empresas, porque los otros dicen, vea, este no subsanó, ahí está pendiente, y entonces se ponen, ¿verdad?, ahí a pelear. Entonces, yo usualmente les mando un correo y hasta les mando el manual de cómo tienen que contestar las subsanaciones enviadas por la administración, ¿verdad? Y usualmente inmediatamente lo responden bien. Entonces, me parece que esa es una buena práctica. Pasa muy poco, o sea, usualmente las empresas sí saben que tienen que responder desde común y es más complicado incluso para ellos responder desde la subsanación de oficio. Pero bueno, si te pasa, tal vez podrías hacer eso o les pegas una llamadilla
para que respondan bien, ¿verdad? Pero yo usualmente les mando así el procedimiento por correo y les digo, por favor atender rápido, ¿verdad? Lo antes posible. Y sí ha funcionado. O incluso lo que podrías hacer es, sí, ya entró en el sistema, ¿verdad? Lo que podrías hacer es como en alguna parte, tal vez como en el estudio legal final, de hacer una observación que la empresa respondió por subsanación de oficio, tal fecha, tal cosa, y pegar el link de la respuesta, ¿verdad? Se me ocurre como una posible solución también. Adri, Hola, buenos días. buenos días. Justamente con eso tenía una duda, porque eso de la subsanación de oficio un día se estaba ahí discutiendo, y en el artículo 134 hay algo que dice que dentro del mismo plazo, o sea, refiriéndose al plazo de subsanación, el oferente puede por sí mismo aclarar o subsanar extremos, bueno, ahí sigue diciendo, pero siempre que sea en el mismo plazo de subsanación. Y es que ahí es donde no me quedó claro, no sé si ustedes pueden, a ver si les puedo copiar el artículo, porque prácticamente lo que con esa persona que está discutiendo es que esa subsanación de oficio siempre es como dentro del plazo que uno le dé para subsanar, dentro de los 13 10 días. Yo no sé ustedes qué opinan. Y la otra pregunta es que cuando es observación, que se le da un día después al proveedor para que vea las ofertas, también va a subirlo ahí. O sea, más bien en consulta, sí es ahí donde lo va a subir. Y ya les copio el artículo para que ustedes me digan qué opinan, porque queda así como, eso está en el 134. Muchas gracias. Vaya, vea en este caso que les estaba enseñando, cuando los proveedores presentan aclaraciones, esas las que tienen un día después de la apertura, salen aquí abajo. Entonces, yo aquí tengo el resultado de la apertura y salen aquí abajo. ¿Ves? Ahí se ven. Ok, ok. Entonces, a veces ponen cosas interesantes. A veces son solo sacadas de clavo, ¿verdad? Pero creo que estos son los que estaban contando que empezaron a pelear. Desde aquí, de las aclaraciones, empezaron a tirarse y después lo siguieron por subsanaciones de oficio porque ya este se le cerró, ¿verdad? Este solo es un día hábil después de la apertura. Entonces aquí abajito es donde se ven. Yo usualmente cuando recibo las copies se las mando al usuario como para que lo tenga en cuenta en el análisis técnico. Bueno, si son de índole técnico, ¿verdad? Es como para que el usuario lo tenga en cuenta en el análisis técnico y digamos que le ahorró un trabajo, digamos, de que él se enfoque en revisar este tipo de observaciones, ¿verdad? Ok, gracias. Ujú. Y vamos a ver lo del artículo. Y si me agarró en frío. Yo creo que esa se la voy a dejar a Steam. Sí, sí, es que lo que me hace entender es que yo más bien ni Se fue al antes baño. ni después del periodo de subsanación que yo no puedo estar pidiendo nada, ¿verdad? Ese era como el punto, porque yo aplico eso mismo que dice Eric o así, ¿verdad? Que a veces uno termina como de aclarar, pero no sé, me gustaría como compartir esa opinión con ustedes. Sí, digamos, yo lo veo como que en el mismo sentido, ¿verdad? Dentro del mismo plazo, sin generar una ventaja, él puede, ya sea por, sí, ahí cuando José lo menciona de que es estricto en el campo, yo lo veo desde varios puntos, de que incluso puede contestar por el espacio de subsanaciones de oficio y que yo se las puedo validar, aunque yo le haya hecho una subsanación, porque ya estaría presentada en el expediente, o incluso que él mismo la haga en el plazo posterior a la recepción de la apertura de las ofertas. Entonces, vamos a ver, es importante como tener en cuenta eso claro, ¿verdad? Y tener no generarle ventajas indebidas a ninguno. Entonces, por ejemplo, si es algo muy técnico, como lo decía Juan Manuel, que en la ficha técnica es distinta al modelo, de ahí hay que revisar, ¿verdad? Porque si él después dice, sí, me equivoqué y adjunta otra, o dice que me equivoqué del código, habría que ver si hay otros que sí cumplieron con todo, ¿verdad? Entonces, sí, nos vamos a la misma historia que cada caso es diferente. Pero Y yo,
Yo lo veo así, ¿verdad? Que lo que puede contestar, está bien, lo ideal es que conteste por donde yo se lo solicité y en el plazo que yo se lo solicité, pero si contestó por el otro medio y pienso que la información la aportó en tiempo. Otra cosa que yo veo es que, digamos, si la administración no ha solicitado las subsanaciones, digamos, no se le ha hecho las subsanaciones a los proveedores todavía podrían hacer aclaraciones de oficio todavía yo no lo veo mal que se empiecen a recibir. Lo que sí veo mal, me parecería a mí, es que, digamos, yo ya como administración solicité las subsanaciones y di un plazo, ya sea de los 3, 5, 10 días hábiles, ¿verdad? Y que después nosotros aceptemos una subsanación de oficio fuera de ese plazo, a mí sí me parece una ventaja indebida. O sea, creo que sí tiene que ser dentro de la Dentro ventana del- que la administración Ujú. dio para solicitar, para solicitar recibir las subsanaciones que hizo y antes, ¿verdad? Porque todavía está la ventana, la administración no las ha solicitado. Pero si Exacto, y fuera de ahí mismo eso, dice que es exacto, dentro del mismo plazo. dentro de la ventana. Y ya fuera de la ventana, a mí sí me parece una ventaja indebida. Aceptar una subsanación de eso. Sí, lo importante es como asegurarnos que Entonces, que cuando vamos a enviar la subsanación incluya todos los elementos. y recordar que cuando es una única oferta es otra historia, ¿verdad? Las Es la reglas ventaja. cambian. No hay ventaja indebida, Guy. Todo es relativo. No, perfecto. Bueno, yo creo que ya no tenemos consultas. Espero que la sesión haya sido de provecho, me parece que sí. Nos veríamos. Ay, ya, a mí se me olvidaron las fechas. ¿No tienen ahí a mano? Vamos a ver. Aquí lo tengo. Así, la próxima semana, el 2, para el acto final. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y la disposición para estas actividades. Que tengan buen día. Ese bicho. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.